bendiga nuevamente aquí en nuestro podcast La Biblia en un año, día 66. Pipa añade, el moho parece haber sido un gran problema en él. John el Grandulón llevaba más de 10 años viviendo en las calles de Londres. Antes de eso había pasado más de 9 años en prisión. Le faltaba la mayor parte de su dentadura. Era adicto a la metadona. Su apodo en las calles de Londres era John el Grandulón, porque era un hombre enorme que alguna vez había servido en el ejército. John el Grandulón llegó hasta nuestro refugio nocturno para indigentes en HTV. Vino con su amigo John el Pequeño. A John el Grandulón le encantaba el albergue y apreciaba mucho a los jóvenes que lo cuidaban. Comenzó a asistir a la iglesia, participó en Alpa y se encontró con Jesús. Fue lleno del Espíritu Santo durante el fin de semana Alpa. Como resultado abandonó las drogas. Dios cambió su vida por completo de la desesperanza al gozo. De inmediato comenzó a hablarles de Jesús a sus amigos que vivían en la calle. Cada semana se presentaba en la iglesia con más amigos. En las calles de Londres le cambiaron el apodo de John el Grandulón a Juan el Bautista. Uno de los muchachos que John había conocido durante el fin de la semana Alfa se dedicaba a los que estaba en el negocio inmobiliarios y le encontró alojamiento. Un dentista de nuestra congregación se ofreció voluntariamente a reemplazar los dientes que le faltaban. Se reconcilió con su madre y su hermana y ahora tiene una relación con sus nietos a quienes aún no conocía. Seguir a Jesús transforma la vida, definitivamente. Él está cambiando continuamente y por completo la vida de la gente. Dios es un Dios de nuevos comienzos y de transformación. Transforma la desesperanza en gozo. Salmo 30, 11. Vamos a estar leyendo el Salmo 30 desde el versículo 8 hasta el versículo 12 en la Reina Valera 1960. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Clama a Dios, quien transforma vidas. Dios puede transformar tu vida. Él cambia el lamento en danza, versículos 11, la parte A. Nos quita la ropa de luto y nos viste de fiesta. Versículo 11, la parte B. Todo esto ocurre cuando clamas pidiendo misericordia y auxilio. Versículos del 8, versículos el 10. David clamó a Dios, sé tú, Señor, mi ayuda. Versículo 10. Dios lo hizo. Has cambiado en danza mis lamentos. Me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Versículo 11. Es sorprendente y maravilloso escuchar una historia tras otra de Jesús transformando la vida de la gente, sacándola de la desesperación, liberándola de las drogas, restaurando matrimonios y cambiando vidas, cambiando los lamentos en danza y las ropas de luto en fiestas. No es de sorprenderse que David concluyera este salmo así. No puedo quedarme en silencio. Te cantaré himnos de alabanza y siempre te daré gracias. En el versículo 12. Vamos a orar, mis amados.
Gracias, Señor, porque cuando te supliqué misericordia y clamé por ayuda, me respondiste. ¿Cómo podría agradecerte lo suficiente por transformar mi vida por completo? Vamos a estar leyendo Marcos capítulo 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos y muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, pero esto será principio de dolores. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en sinagogas, y os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trayeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y serán aborrecidos de todos por causa de mí, de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel el profeta, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en las azoteas no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque en aquellos días serán tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. La venida del Hijo del Hombre. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación
hasta que esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Mis palabras no pasarán. Mira la gran transformación hecha por Dios. Todo lo que experimentas ahora en términos de Dios transformando las cosas es apenas un anticipo de la gran transformación que sucederá cuando Jesús regrese. El templo de Jerusalén en la época de Jesús fue uno de los lugares más impresionantes del mundo antiguo. Aún así, Jesús vio más allá del esplendor terrenal de los edificios y supo que dicha gloria sería momentánea. En este pasaje insta a los discípulos a que miren más allá del esplendor arquitectónico y hace una serie de profecías sobre el futuro. Transformación del templo. Al salir del templo, uno de los discípulos dijo a Jesús: mirad, maestro, qué piedras, qué edificios. Versículo 1. Jesús responde diciendo que todo aquello sería derribado y apostillado. ¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. En el versículo 2. Jesús profetizó la destrucción del templo, la cual sucedió en el año 70 después de Cristo. Tal vez era aquello de lo que hablaba al señalar: les aseguro que todo esto sucederá antes de que muera la gente de este tiempo. Versículo 30. La generación de la que estábamos hablando. Transformación cuando Jesús regrese. Las profecías de Jesús sobre la destrucción del templo no constituyen un acontecimiento aislado, son características de todo el periodo que comprende hasta la segunda venida de Jesús y anticipan lo que sucederá al final. Él, por lo tanto, no limita sus palabras al futuro inmediato, sino llega hasta las profecías sobre el fin mismo. Jesús profetiza sobre los acontecimientos en torno a su regreso. Nos advierte al aproximarnos al final de los tiempos que las cosas irán de mal en peor. Habrán guerras y rumores de guerras, versículo 7, terremotos y hambres, versículo 8, parte B. Y estas cosas serán apenas el comienzo de dolores, versículo 8, la parte C. Lo peor está por venir. Se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Versículo 24, versículo 25. Justo antes del amanecer es la hora de mayor oscuridad, pero luego de las horas más oscuras viene un nuevo amanecer. Dios transformará y enderezará las cosas con el regreso de Jesús. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Versículos 26 al 27. Al hablar de la gran transformación que ocurrirá en los acontecimientos del futuro, Jesús también insta a sus seguidores a tener una transformación. Ahora en sus propias vidas, 3 veces anima a sus discípulos diciendo: tengan cuidado. Y los anima a estar atentos, observando. Jesús quiere que dejemos de enfocarnos en las cosas incorrectas y procuremos prestar atención a 3 cosas. Primero, el engaño. Advierte a sus discípulos que estén atentos a los falsos mesías, que estarán particularmente activos durante tiempos de guerra, terremoto y hambre. Versículo 5. Segundo, persecución. Jesús dice que habrá una intensificación de la persecución en el versículo 9, donde el mundo los odiará a ustedes, a nosotros, por causa de mi nombre, por causa del nombre de Jesús. Versículo 13. 3.
Tribulación. Así como el engaño y la persecución, los últimos días serán días de tribulación, como no la ha habido desde el principio. Versículo 19. Frente a todo esto, Jesús asegura: no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Amén. En el versículo 11 podemos ver esto. El pueblo de Jesús es animado a estar vigilante con la certeza de que Dios tiene el control de estos acontecimientos y de que Jesús regresará para poner todo en su lugar. Amén. Vamos a estar orando. Gracias, Jesús, porque vas a regresar. Gracias porque aunque viniste por primera vez en debilidad y deshonra, regresarás con gran poder y gloria. Como Rey regresarás, Señor. Como Rey regresarás. Vamos a estar leyendo Levítico 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana de la lepra, de la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifiquen 2 avecillas vivas limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y serán limpios, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día 8 tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un loc de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el loc de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del loc del aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio.
Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse, y 1/10 efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un loc de aceite, y dos tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el loc del aceite, y lo mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa, y lo que sobre el aceite que el sacerdote tiene en su mano. Lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas a uno de los palominos, según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Y después el sacerdote entrará y examinará la plaga, y si vienen manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancará las piedras en que estuviere la plaga y las echará fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramará fuera de la ciudad derramarán fuera de la ciudad un lugar inmundo el barro que rasparen, y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que se hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haber extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo, y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que las mandó a cerrar será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después de que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre las aguas corrientes,
Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y la mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera del cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo, y así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuando es inmundo y cuando es limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Agradece a Dios por la transformación más grande de la historia. ¿Puede Dios revitalizar la iglesia? ¿Puede transformar una nación? ¿Puede reducir los niveles de delincuencia y vaciar las cárceles? ¿Puede transformar la situación en la que se encuentran los matrimonios y la vida familiar? La gran transformación en la historia ocurrió en la cruz a través de la sangre de Jesús, que fue derramada por nosotros. Aquello que parecía una derrota total, Dios la cambió en victoria, aleluya, en la victoria más grande de todos los tiempos. Al hacerlo, posibilitó que cada uno de nosotros seamos parte de la transformación de Dios en el mundo hoy en día en nuestras comunidades. Todo esto fue anticipado en el pasaje de hoy del Antiguo Testamento. Una y otra vez en el libro de Levítico leemos sobre la necesidad de purificación debido al pecado y la culpa. Se requería sacrificio, versículos 14 y versículo 19. Era necesaria la propiciación, versículo 18, versículo 19, versículo 31. La sangre, versículo 14, versículo 25 y versículo 28, de un cordero, versículo 10, versículo 12, versículo 23 al 24. Sin defecto, versículo 10, que ofrecía expiación y limpieza del pecado. Versículo 11, versículo 19, versículo 20, versículo 23, versículo 29 y versículo 31. El apóstol Pablo explica cómo estas cosas señalan la gran transformación de Jesús, de la que dan testimonio la ley y los profetas, en Romanos 3:21. Todo lo que leemos en Levítico está diseñado para dar testimonio de Jesús. Pablo prosigue: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo. Mediante la redención que Cristo efectuó. Versículos 22 al 24. Como resultado, hoy puedes acercarte a Jesús con toda confianza. En este pasaje del Levítico leemos sobre la purificación que ocurría mediante el agua. Levítico 14, versículos del 7 al 8. Así como por medio de la sangre, versículos 14, 25 y 28. Este se retoma en el Nuevo Testamento como un anticipo de la forma en que Jesús nos limpia. Así dice el escritor de Hebreos: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 22. Ver también Primera de Juan 5, versículo 6. Luego concluye su ilustración al sacar provecho explícitamente de la metáfora sacrificial que vemos en nuestro pasaje, para explicar cómo se logró esto. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que recibe por la fe en su sangre. Romanos 3:25. Así es como se transforma la historia. Así es como fue transformada la vida de John el Grandulón. Así es como fue cambiada mi vida. Así es como la desesperación se transforma en gozo. Gracias a Dios por Jesús. Vamos a orar.
Señor, gracias porque ya has transformado la historia. Te pido en oración que cambies nuestra nación. Te ruego que derrames de tu espíritu. Reaviva a tu iglesia. Transforma la situación en la que se encuentran los matrimonios y familias. Oro para que bajen los índices de criminalidad, que las prisiones comiencen a vaciarse y que nuestras ciudades, pueblos y aldeas sean transformados y que pueda venir tu reino sobre nosotros. La pastora Pipa añade, el moho parece haber sido un gran problema en el Antiguo Testamento. El tratamiento para este era muy complicado, ya que requería la participación del sacerdote. Tenemos humedades en la iglesia, algo que probablemente sea similar. Me alegra que miembros de la congregación no llamen a Nikki cada vez que les sale moho en sus casas. Nikki no es una persona muy habilidosa. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Goodman y el relato que dio vida a este devocional lo hizo Angélica Rojas.